buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 22 de junio del 2025. Y bueno, muy buenas Buenas noches, Miguel. noches a todos. Buenas noches, José Luis. Tenemos la presencia del compañero Buenas invitado. noches, Beto. Buenas noches, Miguel. Y un gracias enorme por dejarme participar. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando, como es costumbre, de lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Estaremos hablando a nivel internacional, bueno, una noticia muy importante, un hecho muy importante que realmente merece la atención generalizada, que es los bombardeos que realizó Estados Unidos en contra de Irán, ¿no? Desde la semana pasada, bueno, empezó un ataque brutal de Israel contra Irán y ahora, bueno, el día de ayer se sumó Estados Unidos, ¿no? Entonces estaremos hablando de esto, también por eso y por el siguiente tema, también la presencia del compañero José Luis, también tenemos una compañera más que nos estará acompañando. El segundo punto internacional son, bueno, vamos a profundizar un poco el análisis que ya hablamos un poco la semana pasada sobre estas grandes movilizaciones que hubo en Estados Unidos y bueno, en realidad también hay un poco de relación entre estos dos temas, pero bueno, estaremos analizando toda esta situación y bueno, y el panorama general a nivel internacional a partir de este ataque de Estados Unidos contra Irán, ¿no? Bien, entonces esos dos puntos a nivel internacional, el ataque de Estados Unidos contra Irán y las movilizaciones en Estados Unidos, y ya en el espacio nacional hablaremos sobre la situación económica, la crisis económica y el planteamiento que nosotros tenemos de defender la economía popular. En ese marco analizaremos un poco más la situación y bueno, las novedades de, bueno, de este fraude electoral cada vez más evidente y más aberrante, que en realidad su principal finalidad es profundizar el ataque contra la economía popular que ya se viene realizando, ¿no? Hablaremos un poco más de esto. Y finalmente queremos hablar un poco sobre la situación de Evo Morales, ¿no? Y analizar un poco y cómo también él es parte de todo este proceso electoral fraudulento, pese a que en este momento está un poco yendo en su contra, pero que, bueno, analizaremos un poco más en profundidad este tema, ¿no? Porque él también es parte de esto. Bien, como verán, es un programa con temas muy importantes, lo más importante a nivel internacional, lo más importante a nivel nacional y arrancamos con Radio Rebelión. Bien, hablemos sobre estos ataques de Estados Unidos contra Irán. Eh, no sé si Miguel quieres comenzar un poco o vamos con José Luis. Bueno, empezaré un poquito y después le pasamos a José Luis, que Muy está bien, trabajando el tema también. Bueno, el ataque empezó primero como de Israel bombardeando Irán eh, ya hace 10 días, con un argumento bastante mentiroso de que el problema eh, era que Irán estaba fabricando armas nucleares y quería atacar a Israel. Ese fue el argumento de Israel. Obviamente Netanyahu tiene un problema, que hay descontento en Israel, eh, que hay gigantesca resistencia en Gaza y hay enormes movilizaciones en todo el mundo. Netanyahu ahora quiere poner como Israel como víctima, supuestamente, y con este objetivo atacó Irán. Bueno, y ahora lo nuevo fue el ataque de Estados Unidos, que bombardeó 3 sectores nucleares, supuestamente que iban a fabricar bombas, cosa que es falso, que está demostrado que es falso, que no estaban fabricando bombas ni nada por el estilo. Pero bueno, atacó 3 sectores nucleares de Irán, eh, bombardeó con bombas especiales, dicen ellos, que penetran y destruyen. Eh, bueno, así que nosotros obviamente repudiamos este ataque, denunciamos a Estados Unidos como siempre lo hemos hecho de país imperialista, agresor y específicamente en Medio Oriente, eh, cómplice de Israel, que es también su instrumento de alguna manera, porque es el que está dando armas para el ataque a Gaza, para otros lados. Y Estados Unidos además, hace unos meses, también bombardeó Yemen.
porque Yemen es solidario con los palestinos y Gaza. Entonces esto tampoco es algo totalmente nuevo, pero... eh, y después está la crisis misma de Estados Unidos, que vamos a tocar ya en el segundo punto, ¿no? Que Trump tiene bastantes líos internos. Eh, bueno, veremos esto cómo continúa. Yo le daría la palabra entonces a José Luis sobre este tema. Gracias, gracias Miguel y también gracias Beto. Sí, efectivamente, estamos frente a una coyuntura muy crítica, muy complicada, por cuanto desde que se inicia o diríamos reinicia el genocidio eh, de sionista, del régimen del gobierno sionista en contra del pueblo palestino, el 7 de octubre del 2023, y digo reinicia porque este proceso genocida que perpetra Israel en contra del pueblo palestino en realidad es desde hace 77 años, es decir, desde la misma fundación de Israel que es el 48. Pero desde el 7 de octubre se intensifica esta agresión, este genocidio y que continúa aún estos mismos días, continúa, y no solamente en Gaza, que si bien es el punto más fuerte, más caliente del genocidio israelí, hay que tomar en cuenta también que en la propia Cisjordania, y no solo a través de la expansión de los colonos, sino con la propia Fuerza Armada, las fuerzas de defensa de Israel, están también perpetrando arrestos, encarcelamientos, detenciones, torturas y, ojo, también crímenes. A este hecho global entonces de genocidio de Israel, con más de 50.000 muertos palestinos, en realidad más de 50.000 palestinos asesinados por el ejército israelí, se suma estas agresiones contra los países vecinos. Recordemos que en anteriores meses el sur del Líbano también ha sido bombardeado con motivo de o el pretexto de Hezbollah, ¿no es cierto? Y desde el viernes 13, fíjense, es una fecha siempre fatídica, desde el viernes 13 de este mes, junio, Israel ha empezado a bombardear Irán, a atacar al país de Irán. Y en las últimas 24 horas, Estados Unidos interviene de manera propia, por decisión propia, de manera, por tanto, ilegal, atacando, bombardeando a tres instalaciones nucleares de Irán. Básicamente Fordow, que es el más importante ciertamente, Isfahán y Natanz. Estos son las tres instalaciones nucleares bombardeadas con armamento sofisticadísimo de parte de Estados Unidos, porque son con bombas que penetran profundidades bastante grandes, más de 60 metros de profundidad, y que al parecer habrían destruido, ojo, y esto hay que reiterarlo, instalaciones o plantas nucleares, sí, pero que estaban con fines pacíficos. Aún la Organización Internacional de Energía Atómica, que depende de las Naciones Unidas, ha dicho y ha reiterado en diversos momentos que Irán no está fabricando ni tiene bombas nucleares o atómicas, no las tiene, nunca las ha tenido. Entonces, hay sí plantas de enriquecimiento de uranio para fines pacíficos. En cambio, y esto también hay que decirlo, compañeros, los países vecinos imperialistas, el propio Estados Unidos, Israel, Rusia, tienen bombas nucleares. Y ojo, además que Israel nunca ha permitido que su país sea supervisado o verificado estas armas nucleares o de destrucción masiva, como también se decía en las décadas pasadas, ¿no? Israel sí tiene, pero Irán no. Entonces, ¿por qué estos ataques? Es para parar cualquier tipo de apoyo al genocidio que se está generando y que está sufriendo el pueblo palestino. Entonces, este ataque de Estados Unidos, que reitero, es un ataque ilegal,
ilegítimo, absolutamente, es para cortar todo tipo de solidaridad con la heroica lucha y resistencia del pueblo palestino. Esperamos que de aquí en adelante se incremente la solidaridad con el pueblo palestino, que más gente se siga manifestando a nivel mundial y que todos, absolutamente todos los ciudadanos del mundo mostremos nuestra indignación y nuestro rechazo a estas ya tradicionales intervenciones armadas, agresiones imperialistas de Estados Unidos. No es la primera vez, cierto, que Estados Unidos bombardea impunemente países, sociedades, estados, ¿no es cierto? Y creo que ahora más que nunca nos corresponde al conjunto de la ciudadanía mundial, a la comunidad internacional, manifestarnos en contra de esta agresión. Porque, ojo, y con esto termino, si bien en años pasados era Afganistán el país agredido, violentado por Estados Unidos, ahora es Irán, mañana puede ser cualquiera de nuestros países dada esta impunidad de la que goza Estados Unidos y el propio sionismo. Cualquier ciudadano del mundo puede ser víctima de estas agresiones y es esta la razón por la cual debemos pedir que pare el genocidio en Palestina y que también paren, que se dé fin a las agresiones imperialistas en Irán y en cualquier país del mundo. Eso, por favor. Bueno, muy importante. eh, y bueno, esto se abre una situación relativamente nueva por la intervención directa norteamericana, pero como decía José Luis, no es la primera vez que Estados Unidos bombardea o ataca países. Siempre tiene una justificación de defender no sé qué cosa. Ahora dicen para impedir que Irán ataque a otro. Bueno, ese es un disparate. Eh, y bueno, lo otro que hemos mencionado ya es estas enormes marchas mundiales que se han hecho en solidaridad con Palestina, que esto tiene que continuar, obviamente. Eh, Se han hecho en todo el mundo, y quiero destacar algunos países como Holanda, que si los Países Bajos, llamado ahora, que marcharon 150.000 personas en su capital. En Bélgica marcharon 100.000. En España marcharon miles en 20 ciudades. En Buenos Aires hubo una gran marcha también. En Chile, donde hay migrantes palestinos, marcharon 15.000 personas en la capital. Bueno, etcétera, 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 ¿no? Es decir, esto es generalizado, fue la marcha esta. Y también intentaron llegar a la frontera de Egipto con Gaza, que cosa que fue impedida por Egipto, encarcelando incluso a gente que intentaba llegar de otros países. Pero fueron grandes manifestaciones en Egipto y en el norte de África. Bueno, esto va a continuar, de seguro. Lo dirán, es una barbaridad. Es decir, claro, es el argumento ahora de Israel. Estamos siendo atacados porque Irán se defiende y tiró también misiles y ha provocado algunas cosas en Israel, algunos daños, pero obviamente el país más dañado en este caso es Irán, ¿no es cierto? No, no es que sea lo mismo. Se discute la cantidad de muertos, pero ya se habla de 1.000 muertos en Irán. Este, bueno, esto es, y por supuesto nosotros continuamos la campaña. Y quiero mencionar, aquí en Bolivia se han hecho manifestaciones también en muchas ciudades. En el caso de La Paz se ha hecho una manifestación bastante importante. Eh, en Cochabamba, por supuesto, no son masivas como es en Europa. Todavía el pueblo boliviano ve como que eso está lejos, que no tiene que ver, pero eso afecta al mundo. Y como decía José Luis, mañana podría afectar a Bolivia. Es decir, Estados Unidos es capaz y ha demostrado en su historia de invadir a países de cualquier lado. También ha invadido países latinoamericanos en el pasado. Entonces,
Bolivia también puede ser objeto de una invasión en algún momento, o de un ataque, un bombardeo. Por eso esto no es un tema y eso hay que explicarle al pueblo boliviano, no es un tema que sea ajeno a nosotros. Eh, es un tema que tiene que ver con el pueblo de Bolivia, y con todos los pueblos del mundo, con los oprimidos del mundo. Eso. Y, Sí, y puede señalar que en el sí, mismo sí. Estados Unidos hubo muchísimas manifestaciones de solidaridad con Palestina. Ahora veremos qué opina la población norteamericana de lo de Irán, pero probablemente también gran parte de la población esté en contra de lo de Irán, ¿no es cierto? Ahora vamos a tocar lo de los hechos de Estados Unidos, Sí. pero bueno, eh, esta solidaridad ha sido muy grande. Quizás esto, importante esto, y permítanme añadir una cuestión. ¿Qué se plantea de aquí en adelante, no? Yo creo que básicamente tres cuestiones, pueden haber más, pero uno es continuar apoyando la resistencia palestina, la resistencia heroica del pueblo palestino. Creo que esto es algo muy importante. Lo segundo es la posibilidad que tiene Irán de cortar el estrecho de Hormuz y con ello afectar, por supuesto, el transporte de gas y de petróleo hacia Europa fundamentalmente. Pues creo que esto es importante por cuanto esta agresión que ha sufrido Irán podría volver a no solo a repetirse, sino a intensificarse. Reivindicamos entonces el derecho que tiene Irán a defenderse, aún, ojo, aún conociendo, sabiendo que el régimen iraní no es muy defendible, que digamos, en el sentido que tiene un régimen autoritario, sobre todo con los derechos de las mujeres, etcétera, pero a pesar de ello está nuestra solidaridad con el pueblo, no solo con el régimen. Y finalmente, por lo menos yo me animo a invocar que puedan darnos, ofrecernos su palabra Rusia y China, que no solo en términos diplomáticos, sino también en términos militares pueden realmente disuadir a que el imperialismo estadounidense continúe agrediendo a los pueblos que resisten como Irán o como el propio pueblo palestino. Esto nada más, hermanos, y toda nuestra solidaridad para la gente palestina y de Irán. Muchas gracias, José Luis. Bueno, solo me parece muy importante lo que decías, independientemente de las diferencias y críticas que podamos tener al gobierno, al Estado iraní. En este caso, expresamos nuestra plena solidaridad en general a Irán contra esta agresión imperialista, esta agresión de Estados Unidos y también contra la agresión que comete Israel en contra de Irán, ¿no? En contra del pueblo y en general en contra del Estado de Irán, ¿no? Son agresiones imperialistas en contra de, bueno, un país independiente y soberano, ¿no? Y en ese marco nuestra total condena y nuestra solidaridad con Irán, ¿no? Y bueno, al igual que ha habido varias movilizaciones, se están analizando, bueno, a nivel internacional, se está analizando también tomar, digamos, acciones de este tipo a nivel de Bolivia y en general también esto va a ser una de las banderas que se van a levantar en las actividades y acciones en apoyo a Palestina. Una cosa que me parece también un poquito importante señalar al calor de todo esto, algo que en cierta forma ya mencionaba Miguel, ¿no? Israel comenzó estos ataques contra Irán en un momento donde estaba siendo muy presionado por la movilización internacional en contra del genocidio, y de la misma forma el tema que vamos a hablar ahora, Estados Unidos lanza estos ataques en un momento en que hay grandes movilizaciones y una presión muy fuerte contra el gobierno derechista de Trump, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, denunciar más aún estos hechos criminales que comete Israel y Estados Unidos, y bueno, más aún en el marco de que quieren evitar que se siga hablando de Palestina, quieren evitar que se siga denunciando las movilizaciones, y nosotros tenemos que romper justamente con este intento y mantener plenamente nuestra amplia solidaridad con el pueblo palestino. Seguimos movilizados por Palestina, seguimos denunciando el genocidio que en todos estos días, donde se ha tomado mayor importancia lo dirán, ha seguido asesinando a Israel a palestinos todos los días, ¿no? Y de la misma forma sigue la presión y sigue la
movilización en Estados Unidos. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. Ahí tenemos la presencia también de la compañera María. Entonces pasamos a hablar de la situación de Estados Unidos, las grandes movilizaciones en contra de Trump. Y bueno, les damos la palabra, José Luis, María, para que puedan profundizar este tema. María. Buenas noches. Micrófono. Muy buenas noches. ¿Qué mundo estamos viviendo? ¿No? ¿En qué mundo? Duele tanto, tanto que no solo es Bolivia, hay que ver más allá de las fronteras, no solo es Irán, hay que ver más allá de las fronteras y vamos a hacer un momento juntamente con José Luis para ver el impacto de estas políticas autoritarias que incluso sin avisar, ¿no? A nivel oficial en Estados Unidos ya está causando mucha roncha. Y no solamente este tema, hace 2 semanas atrás, hace una semana atrás, hubo una rebelión impresionante en Estados Unidos contra Trump, que se vaya. Y tiene mucho que ver con su política también contra los migrantes. Al respecto, vamos a ver algunas imágenes. Aquí, como vemos, sí están creciendo las protestas en Estados Unidos contra Trump. Lo que va a pasar de aquí en adelante no se sabe realmente la reacción. Hay miedo. Acabo de hablar con uno de los migrantes que está en Estados Unidos y aparte de que tienen miedo de hablar con nombre y apellido sobre el tema de migración, también dice, estamos con miedo de que haya un contraataque de Irán contra Estados Unidos y eso ya les toca directamente a los pueblos. Fíjense cómo la semana pasada esta imagen de un Trump que era su cumpleaños, imagínense, y al mismo tiempo festejó el aniversario, el 250 aniversario del ejército norteamericano con gran movilización, pero su alegría le duró corto tiempo porque ahí estaban en las calles millones de personas de 2.100 pueblos, ciudades de Estados Unidos movilizados, sobre todo en California, en Los Ángeles, en contra de esta política autoritaria, política contra los migrantes, política que afecta a la subvención en salud, en educación, protestas inmensas, millones de migrantes norteamericanos juntos contra el rey King. No queremos más reyes, no kings, no queremos reyes. Fíjense, esta enorme movilización contra el rey Trump en Estados Unidos y concretamente esta política anti-inmigración que desde el primer día que subió Trump nuevamente a gobernar Estados Unidos, dio continuidad a una política en camino. Obama, Biden y el mismo Trump ya le puso realmente mayor énfasis en la expulsión de los migrantes ilegales. Deportó miles y miles de migrantes de Centroamérica, sobre todo. Una política que está causando realmente miedo en
los migrantes, que muchísimos son ilegales de Bolivia, casi 100.000 bolivianos de forma legal están en Estados Unidos, y hay miles y miles, si no es 1 millón, de migrantes bolivianos que están en Estados Unidos de forma ilegal. La protesta es generalizada. Ningún ser humano es ilegal. Este se escuchaba en todas las calles, sobre todo Los Ángeles, California. Nadie es ilegal. Esta situación se cruza con el ataque del ejército del Pentágono contra Irán. ¿Cómo entender todo esto, José Luis? ¿Cómo se puede decir que nadie es ilegal? Adelante, por favor. Bueno, primero, gracias María por mostrarnos estas imágenes tan expresivas, combativas, pero al mismo tiempo dolorosas también, porque es cierto que desde enero de este año el presidente Trump ha empezado a expulsar a los inmigrantes, siendo él de familia inmigrante. El vicepresidente, la esposa del vicepresidente es de Pakistán, ojo. Entonces, dada esta realidad, en realidad todos los blancos en Estados Unidos son inmigrantes. Los únicos originarios son los pueblos indígenas que fueron masacrados, sufrieron genocidio, etc. Entonces, a partir de este año, también en su anterior gestión ya hizo expulsiones masivas, Trump, pero ahora es más intenso todavía. A ver, lo primero que hay que decir sobre esto es que esta es una política fascista. Trump implementa una política fascista porque muchos de los detenidos, expulsados, si bien migrantes, pero no todos eran ilegales, no todos eran ilegales. Han empezado a perseguir y a detener a todo migrante o a todo aquel que no parezca WASP, como dicen en Estados Unidos, blanco anglosajón, etcétera, etcétera. Entonces, estamos frente a una política fascista de expulsión y además de tratarlos como delincuentes. Recuerden que en enero, en el mismo mes de enero, muchos, prácticamente todos los deportados han sido encadenados y han sido subidos a aviones de carga encadenados como si fueran realmente delincuentes o criminales cuando no había ninguna prueba para esa acusación tan vil de parte del gobierno de Trump, ¿no? Entonces trata peor que a esclavos a los migrantes, sabiendo además que, ojo, gran parte de la mano de obra en Estados Unidos es básicamente trabajo de los migrantes, es esfuerzo de los migrantes, es producción de los migrantes, ¿no? Y que es cierto, por las necesidades que tienen los propios migrantes y las migrantes, porque ojo, la mayoría de la gente que migra son mujeres, es también por las propias pobreza que hay en gran parte de los países latinoamericanos. En realidad, en todos los países latinoamericanos hay demasiada pobreza, hay necesidades, pues algo hay que hacer para no morirse de hambre. Y entonces una opción es Estados Unidos, pero la respuesta que reciben en Estados Unidos, reitero, es fascista, es violenta, es abusiva. Todos estos detenciones, encarcelamientos, reitero, encadenamientos que han sufrido y que siguen sufriendo. Y con esto termino. Lo interesante es que en el curso de esta semana que termina, han habido, como bien decía María, grandes manifestaciones, sobre todo en Los Ángeles, pero no solo en Los Ángeles. En Los Ángeles más numerosa, más combativa ha sido la marcha. Han hecho incluso barricadas en las calles, algo que parecía ser solo de América Latina, pero en Estados Unidos, en un contexto, reitero, de un fuerte autoritarismo que hay en Estados Unidos, los migrantes, con apoyo además de las poblaciones afrodescendientes también, con apoyo de la gente que es legal, que tiene toda su permanencia legal, todos han apoyado porque estamos frente a una grave injusticia, el que se expulsen y prácticamente se casen con Z
de cazar como si fueran animales a los migrantes, ¿no? En los lugares de trabajo, en los centros de salud, en los hospitales, en las escuelas han empezado a detener de manera realmente abusiva. Frente a todo esto es que han habido estas grandes movilizaciones y eso hay que resaltar porque es realmente gente muy heroica, gente muy valiente, gente que por solo participar en una manifestación también podría ser expulsada, pero venciendo este principal arma del imperio, que es el miedo, venciendo el miedo, han hecho estas grandes, grandiosas movilizaciones. Y yo creo que hay que también expresar nuestra solidaridad para toda esta gente que, venciendo al miedo, logra manifestarse y hacer conocer el abuso de sus derechos al trabajo y a la vida, pues, ¿no? Que tiene todo ser humano. Y termino con esta frase tan importante que en realidad viene de los migrantes del sur en Europa. Ningún ser humano es ilegal. Todos deberíamos tener la ciudadanía mundial, ser ciudadanos del mundo. Esto como un derecho, porque el planeta Tierra es uno solo y es para todos nosotros. Así que nuestra solidaridad para toda esta gente que se ha movilizado en un ambiente tan autoritario, tan fascista como ahora es lamentablemente Estados Unidos. ¿Verdad? Llega al alma, ¿no? ¿Quién no tiene en la familia a alguien que está, bueno, si no es en Argentina, Brasil, Chile, en este momento? Eso tiene que ver con un tema global, de la globalización que está expulsando a la gente del sur hacia el norte para, ya, muchas veces ni siquiera para hacer trabajos humillantes, sino también en el marco de la trata y el tráfico. Y, y este es un tema que en otro momento habrá que analizar profundamente. Vamos a cerrar con una pequeña, eh, canción sobre qué es eso de ser ilegal. Porque, dime, José Luis, el mismo Trump es migrante, no es migrante, ¿cómo es la cosa? Ese Trump es migrante, el abuelo era alemán. El abuelo era alemán. Y reitero, la esposa del vicepresidente es euroasiática. No estoy seguro, pero es de Pakistán o de algún país cercano, pero es de esa región. Entonces es realmente absurda esta política de odio, reitero. Es muy parecido al nazifascismo que hubo en la Europa de las décadas del 30, ¿no? De odiar a los inmigrantes. Adelante con la música. No tengo papeles, lo que soy ilegal. Entonces no puede entrar a la nación, es conquistar, conquistador, él no puede salir de la vida. Bueno, creo que no se escucha muy bien el texto, pero ahí es. ¿Quién es usted para pedirme a mí los papeles? ¿Quién es usted, señor Trump, señores autoridades? Y bueno, pero nos da la fuerza saber que millones de personas están en la calle y están resistiendo. Muchas gracias y creo que el tema de Irán tiene que ver con migrantes. Es un tema geopolítico, internacional, de la globalización, del control sobre los humanos. Y eso es muy fuerte. Sí. Gracias por el pequeño espacio. José Luis, adelante. No, algo Gracias. más, por favor, disculpen. Con motivo de estas masivas deportaciones, porque en realidad es eso lo que hace Trump, en el Facebook apareció un meme muy, muy bonito, muy, muy simpático. Se escucha en primer lugar la frase de Trump: todos los migrantes tienen que dejar el país. Entonces aparece un indígena norteamericano y le dice: muy bien, señor Trump, vaya preparando sus maletas.
tiene que irse. que se vaya. El, no, la importancia de esto justamente es, bueno, todo lo que ustedes explicaron, que es fundamental, y esto puede ser el comienzo de algo, hechos nuevos muy importantes en Estados Unidos, porque hay que destacar que estas movilizaciones no fueron organizadas ni por el Partido Demócrata, que supuestamente es el otro partido importante, que movilizaron millones de personas coordinadamente en toda Estados Unidos, en todos los estados, 2.100 o 2.000 marchas, eh, de dos organizaciones que se formaron hace relativamente poco, de coordinación de los sectores obreros y populares. Y esto tiene una importancia estratégica para Estados Unidos. De terminar con este Estado eh, con supuesta democracia, pero a la vez que es democracia de los ricos, nada más, y que los pobres solamente pueden elegir entre dos partidos que más o menos son iguales, que se turnan, y esto parece plantear una nueva, comenzar a plantear una nueva opción para Estados Unidos, esta gigantesca movilización y este surgimiento de organizaciones, porque tampoco las organizaciones sindicales nacionales fueron las que organizaron. Bueno, y el otro elemento es que los migrantes masivamente son, vienen de países saqueados por el imperialismo norteamericano, es decir, gente que se empobrece por el saqueo del imperialismo norteamericano. Entonces, y otros imperialismos, ¿no? Pero estoy hablando ahora específicamente de Estados Unidos, lo mismo que pasa en Europa con los migrantes que hay en Europa. Este, ellos son los migrantes de Estados Unidos. Y los otros que vienen de otro lado son los negros, o los que vienen de África, pero vinieron como esclavos, ¿no es cierto? Y como decía José, los indígenas, los originarios de ahí fueron exterminados masivamente y quedan hoy pequeñas minorías. Entonces, esta es la situación de Estados Unidos, por eso es muy importante esta unidad del pueblo trabajador, de la gente oprimida, de la gente humilde, que incluso en las marchas había algunas con banderas de México, de Estados Unidos, y algunas también con banderas palestinas. Entonces, esta unidad tiene una importancia, puede tener una importancia histórica, digamos, si continúa y ojalá continúe, hay que, por supuesto, continuar esta organización y desde ya apoyarla desde todo el mundo, ¿no? También, porque eh, es un país, por supuesto, dominante en el mundo, pero que tiene su resistencia. Y por último, yo lo que quiero recordar es que estas enormes movilizaciones, hubo otras, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando fue la guerra de Vietnam, que fue lo que obligó a Estados Unidos a retirarse de Vietnam. Veremos ahora esto qué consecuencias tiene, es decir, de frenar a Trump, de impedir que siga haciendo este desastre mundial y también el desastre en Estados Unidos, porque este es el objetivo de la marcha en primer lugar, ¿no? Bueno, esto quería agregar. Gracias y muchas gracias por Muchísimas gracias. Vayan adelante ahora a Bolivia, la donde también Bolivia. hay problemas. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, compañeros, María, José Luis. Les agradecemos mucho por su participación. Hasta otra ocasión. Bien, vámonos a Bolivia entonces, como ya nos decían igual nuestros invitados, ¿no? Bien, es importante en Bolivia destacar la situación de la tremenda crisis económica que se está viviendo. En general se han ido dando incluso pequeñas protestas al respecto de esto, pero es realmente impresionante las filas que hay por aceite, las filas que hay por, bueno, cuando había todavía arroz.
Bueno, aparte del tema, todo el tema de la gasolina, la escasez que hubo, y bueno, todavía continúa incluso del pollo, de la misma carne, varios productos que se producen en el país, que igual están con, bueno, con escasez por un lado y con los precios. Es impresionante la situación de los precios. En muchos casos se han duplicado, hasta triplicado algunos productos. Y esto, bueno, sigue, ¿no? Y cada día están subiendo más, cada día se está profundizando más esta crisis y es importante, bueno, discutir un poco los orígenes de esta crisis y además analizar qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Y la necesidad que tenemos en general de defender la economía popular, porque en general todos los planes que vemos por parte de los distintos candidatos, por parte del gobierno, la propaganda en los medios de comunicación, todo lo que están haciendo en general es, y nos lo venden hasta como soluciones, empeora en realidad la situación de la economía popular, ¿no? Eh, es importante destacar como un elemento muy importante de todo esto el tema y no olvidarnos qué sucedió con los hidrocarburos, con el tema del gas. Es importante recordar la falsa nacionalización, porque nunca hubo una verdadera nacionalización en el país, solo hubo una renegociación de los contratos con las distintas transnacionales. Producto de eso hubo un poquito más de dinero que se quedaba en el país, pero las transnacionales siguieron saqueando nuestros recursos hasta acabarse el gas, ¿no? Situación que estamos viviendo hoy en día, donde ya no estamos en condiciones de seguir exportando el gas. Y en ese marco, bueno, ya no tenemos esos ingresos del gas y eso está haciendo mella en los recursos del Estado para poder, bueno, tener divisas, tener dólares y eso implica, bueno, los problemas que tenemos de abastecimiento con la gasolina y el problema generalizado del dólar, ¿no? Y con esto se da todo un proceso de inflación y estamos en esta situación. Pero además de esto, es importante señalar que no solo se produce gas en el país, ¿no? Y otros productos que se producen siguen siendo sometidos al saqueo de las transnacionales y la oligarquía. Uno de los casos, me parece, más importantes es el tema del oro, que en el país todavía se sigue produciendo mucho oro, bueno, en general los minerales, pero el oro es uno de los que destaca, cuyo precio además ha ido subiendo este último tiempo, pero el problema es de que del oro que se produce en el país, de que se extrae de formas, bueno, terribles en algunos casos, la contaminación de nuestros ríos, la depredación incluso de sectores o de bosques, de una parte de nuestra Amazonía, la destrucción y la puesta en riesgo de mismos pueblos indígenas originarios producto de esta explotación del oro, una explotación terrible y bueno, donde se ven los peores casos de explotación también, donde todavía sigue habiendo incluso trabajo infantil, hay denuncias de esto, las mujeres también ingresan a este tipo de trabajo, en contra incluso de de las costumbres y tradiciones de la minería nacional, pero bueno, en esto en las peores condiciones, ¿no? Sin seguridad laboral, sin equipos de seguridad, etcétera, ¿no? Bueno, así se explota el oro en el país, pero además esto se lo hace a nombre de cooperativas, pero estas cooperativas normalmente lo que hacen, sobre todo las más grandes, las que tienen mejores lugares para la explotación, lo hacen normalmente en algún acuerdo con empresas privadas y empresas privadas transnacionales, canadienses, colombianas, brasileras, chinas, europeas, que aparecen por ahí jugando y colaborando con las cooperativas para quedarse y continuar este saqueo de nuestros recursos. Entonces, de toda la explotación del oro, para el país no queda muy poco, ¿no? Menos del 10% de la explotación que se realiza, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? Es un saqueo constante del país que no deja nada para el país. Ahí se está yendo, bueno, el oro, ahí se van los dólares. Y el otro sector también que es muy importante tomar en cuenta para esto es, bueno, todo lo que es la agroindustria, en particular la soya, pero también la ganadería, incluso el aceite. Ahorita vamos a hablar un poquito del aceite, pero hablando de la soya, es lo mismo, es una gran explotación que se hace en algunas de las mejores tierras del país, bueno, todo lo que es la oligarquía terrateniente en el oriente que produce soya y esa soya la produce para exportar directamente, ¿no? Exporta una gran cantidad de esta soya y para el país no deja nada, prácticamente no paga impuestos, ¿no? Más bien goza de una serie de subvenciones y beneficios del Estado. Para hacer esto incluso se quemó nuestra Amazonía, se quemaron nuestros bosques para que puedan concentrar y expandir la frontera agrícola para seguir exportando más, ¿no? Y de esa forma se enriquecen estos oligarcas y hoy en día que hay este problema de los dólares,
Bueno, si meten dólares es para venderlos en el mercado negro a los precios que se está vendiendo, 15, 16, más del doble del precio oficial que fija el gobierno. Y por otro lado, si no, se lo dejan afuera, ¿no? Y no reingresan esos dólares o juegan un poco con el Estado en función de esto, juegan un poco con esa doble contabilidad para reportar que algo están ingresando al país, pero bueno, manteniendo sus ganancias a costa del saqueo del país fuera, ¿no? Acá también hay presencia igual de algunas transnacionales, sobre todo incluso en el negocio incendiario, brasileras que se conoció mucho y bueno, y de otros lugares, ¿no? Entonces ahí hay un saqueo brutal. Pasa lo mismo con el tema de la carne y es importante denunciar esto porque ahí hay escasez, ¿no? Hay mucha escasez hoy en día, subir tremendamente los precios también de la carne y siguen exportando la carne. Pasa lo mismo con el aceite. Hay una gran producción de aceite en el país y no tenemos aceite en los mercados. Y el poco aceite que se consigue es carísimo, ¿no? ¿Y por qué si esto se produce? Bueno, ahí está parte también del saqueo, porque el 80% del aceite que están produciendo lo llevan para la exportación, para obtener dólares que tampoco regresan al país, pagan una miseria de impuestos al respecto de esto y nos dejan en desabastecimiento, ¿no? Entonces es terrible esta situación de saqueo que continúa viviendo el país y que se va profundizando, ¿no? Y además no solo es el saqueo de nuestros recursos, también es el saqueo de las divisas que las dejan afuera y no las están ingresando. Y es un proceso que se vivió en todos los procesos de crisis similares, en Venezuela, en la Venezuela de Maduro, de Chávez, en la Argentina de Milei también se vivió y se sigue viviendo esto, y es parte del saqueo que hacen los grandes empresarios, los ricos, en contra de el pueblo en general, aprovechándose de estos periodos y estos momentos de crisis, ¿no? Y además aprovechándose también los grandes empresarios al subirnos incondicionalmente los precios, justamente por ejemplo del aceite, que lo producen acá y nos están queriendo vender a los precios de exportación, a los precios internacionales, y lo están imponiendo, ¿no? Bueno, es una situación terrible. El gobierno que cuando sale a anunciar medidas para paliar la crisis, en lugar de hacer medidas que realmente defiendan o ayuden un poquito a frenar esta crisis de la economía popular centralmente, más bien lo que hace es facilitarle el negocio, facilitarle el saqueo a estas grandes empresas. Y lo que tenemos que, en lugar de limitar estas exportaciones, de establecer un control férreo de las divisas, de las exportaciones e importaciones, más bien el gobierno va flexibilizando, flexibilizando y flexibilizando cada vez más para que puedan saquear mejor estos grandes empresarios, estos oligarcas, y puedan seguir exportando sin dejar, sin abastecer el mercado nacional, sin abastecer las mesas, las familias bolivianas, la canasta familiar nacional, y además permitiéndoles que puedan saquear libremente, ¿no? Entonces es totalmente repudiable esta política del gobierno, plenamente al servicio de los grandes empresarios y la oligarquía, y además esta política también es compartida por todos los candidatos que se presentan en estas elecciones y al que no le están dejando presentarse, pero quiere ir, que es Evo Morales, ¿no? Hablaremos de eso un poco más adelante. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Qué podemos hacer como trabajadores? Y ese es un elemento que es muy importante tomar en cuenta, porque ¿por qué esta crisis y y en esta magnitud que está explotando ahora no estalló antes? Se viene además es formando, avanzando hacia esta crisis ya hace bastante, ¿no? Ya prácticamente de los, desde, ya son como 10 años que se va poco a poco avanzando en esto, ¿no? En 2016 me acuerdo que ya denunciamos este tema al calor de el intento de reelección de Evo Morales y bueno, todo lo que pasó alrededor de eso. Hubo ya una profundización de esta crisis antes de las elecciones del 2019 en el gobierno de Áñez y bueno, este gobierno entró plenamente ya en el marco de esa crisis, pero lo está llevando cada vez a una situación peor. ¿Y cuál es un factor central en todo esto que también está ayudando a que esta crisis se profundice y que las medidas que adopte el gobierno vayan a favor de profundizar la crisis y favorecer las ganancias de los grandes empresarios? Pues es justamente la ausencia de movilización de los sectores populares. Y acá, bueno, hay que cobrársela a Evo Morales, al MAS, porque ellos fueron los que desorganizaron, desmovilizaron, destruyeron, dividieron al grueso de las organizaciones sociales. Y hoy en día estamos ante una situación, por ejemplo, la emblemática Central Obrera Boliviana, tan importante en la historia del país, con luchas que echaron incluso gobiernos, que echaron abajo intentos de dictaduras.
bueno, hoy en día no dice nada, ¿no? Está más preocupado el dirigente actual Guarachi de preservar su cargo y bueno, la gente que lo acompaña lo mismo, ¿no? Están más preocupados por no convocar un congreso de la COP que en posicionarse sobre estos problemas, ¿no? Y están más preocupados por defender al gobierno de turno, que por discutir, por hablar, por hacer caso a los pedidos de la base en el marco de una crisis muy profunda, ¿no? Hay empresas también que están cerrando producto de esta situación, ¿no? Por lo general las medianas, las pequeñas y algunas otras empresas grandes que están aprovechando esta crisis para despedir trabajadores, librarse de, como le llaman ellos, la carga social, librarse de pagar lo que le deben a sus trabajadores, los beneficios sociales. Bueno, están aprovechando en general para esta crisis para quitarle derechos y ahorrarse costos a costa de sus mismos trabajadores, ¿no? Y el gobierno y la COP no dicen nada. Bueno, es necesario recuperar estas organizaciones, es muy importante la necesidad de echar esa burocracia podrida, asquerosa de la COP, encabezada por Guarachi, el que llevó a la Central Obrera Boliviana a su peor crisis en toda la historia, eso es lo que estamos viendo hoy en día, y eso es también lo que está permitiendo de que no haya movilizaciones, no haya una resistencia, no haya una discusión organizada sobre el problema de la economía popular, y por eso nos venden tanto los candidatos, tanto el gobierno, los medios de comunicación serviles a estos, la derecha, los masistas, todos nos venden y sus medios que, bueno, la salida de la crisis es disminuir el Estado, que se reduzca el gasto público, que, bueno, hay que ajustar de una u otra forma a los trabajadores, gasolinazo, devaluación. Entonces es terrible esta situación, ¿no? Y lastimosamente, producto de todo el trabajo que hizo el MAS y en todas sus variantes para destruir nuestras organizaciones, debilitarlas, dividirlas, no hay una respuesta como debería ser. Y en este caso tenemos que rechazar totalmente la reducción que plantean del gasto público. Claro, agarran un tema, un hecho, algunos hechos de corrupción que han existido desde los gobiernos neoliberales, que existen con este gobierno del MAS, con todas las variantes de los gobiernos del MAS que hemos tenido, y para eso quieren, bueno, ajustar en general, pero este ajuste, y se lo vio, lo vimos cerquita en el caso de Argentina, ¿no? A nombre de combatir la corrupción, están cerrando hospitales, están despidiendo maestros, están atacando a las universidades. Es pues un desastre, ¿no? Que se está cometiendo en contra de la salud y la educación en Argentina, y eso es también lo que quieren hacer acá. Y no es de que son sectores muy privilegiados, sino todo lo contrario. Salud y educación han estado constantemente atacados durante todos los años del neoliberalismo y los años del neoliberalismo masista también, ¿no? Con políticas de hacer trabajar más, tanto en salud y educación, sin aumentar salarios, reduciendo la cantidad de trabajadores para imponer mayor explotación a los que mantenían el trabajo, falta de ítems, falta de presupuesto, falta de infraestructura, bueno, la constante en educación. Y bueno, van a venir con más ataques aún. Y eso es lo que están preparando, ¿no? Y donde sí no quieren atacar es en temas de la policía, de los militares, que son los sectores más privilegiados en ese marco, porque les sirven para reprimir al pueblo trabajador. Y esa es una política que también van a ir profundizando para poder pasar este ajuste que nos quieren imponer, ¿no? Bueno, repudiamos toda esta situación y necesitamos la más amplia unidad de todas las organizaciones que se reivindican de los trabajadores. Hacemos un llamado a las distintas organizaciones políticas para que nos unamos, para que defendamos la economía popular y a los distintos sindicatos de base, a los sindicatos que han logrado romper de una u otra forma con esta burocracia podrida de Guarachi y compañía. eh, a las organizaciones de activistas, a las compañeras feministas, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones ambientalistas, a las organizaciones juveniles, tenemos que unirnos. Es muy importante la defensa de la economía popular, ese es el principal problema por el cual estamos atravesando hoy en día. Tenemos que pensar justamente, y bueno, y se puede ver, y hay casos terribles que se están viviendo, porque estamos viendo el incremento de los precios. Bueno, terrible, el doble, y personas que tenían alta vulnerabilidad antes, con bajos ingresos, con trabajos precarios, con flexibilización laboral, trabajos informales, etcétera. Bueno, hoy en día, ¿cómo están la situación de estas personas? Reducidos sus ingresos terriblemente, donde lo que antes podían gastar para comprarse un alimento, ahora bueno, les sale el doble, cuesta el doble. Entonces, ¿cómo está la situación económica de estas personas?
¿Y qué dicen las distintas organizaciones de los trabajadores? Bueno, en general esto es algo que está afectando a todos los trabajadores del país, a todo el pueblo trabajador, y frente a eso tenemos que levantarnos. Es importante ir constituyendo comités de defensa de la economía popular. Como Partido de los Trabajadores planteamos que esta es la principal necesidad y la principal actividad que tenemos que tener los trabajadores hoy en día y las distintas organizaciones para combatir este ajuste que se está imponiendo, para combatir esta situación cada vez más terrible a la que nos están sometiendo masistas y derechistas y los grandes empresarios, la oligarquía y las transnacionales al continuar su saqueo y todo este escenario político de masistas y derechistas que trabaja para lograr y para garantizar que sigue ese saqueo, quedándose ellos con una migaja a través de corrupción de sus empresas, etcétera, y donde realmente cada día nos están empobreciendo más de una forma terrible con la inflación, con la devaluación de hecho que ya nos impusieron, la escasez de dólares, la escasez de gasolina y además nos prometen peores ajustes después de las elecciones. Basta de esto, es necesario de organizarnos, de constituir comités de defensa de la economía popular para solucionar problemas concretos, apoyarnos en estos momentos de crisis tan aguda, pero además para organizarnos, para movilizarnos, para luchar en contra de estas políticas que se están imponiendo en contra de nosotros, en contra del pueblo trabajador, movilizarnos para lograr frenar estos ataques en defensa de la economía popular y bueno, todo esto parte por la necesaria organización. Entonces llamamos a los distintos sindicatos, a los distintos compañeros a unirnos en la constitución, en la formación de comités de defensa de la economía popular. Bueno, eso de mi parte, Miguel, si quieres complementar este punto. Solamente una cosa que es de todo esto es afecta a casi todos los sectores populares, digamos, y una noticia reciente de las universidades que tienen, muchos están diciendo universidades, van a hacer una reunión próxima, de que no tienen presupuesto para seguir después de agosto. En el caso de la Universidad de Cochabamba, por ejemplo, no funciona el comedor universitario. Es decir, estudiantes que vienen de otros lados, que no tienen comida, no les dan ayuda, no les dan nada. Bueno, esto es parte de lo general de lo que hablaste, que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, en todos lados, en todos los sectores está desapareciendo eh, el financiamiento estatal, digamos, cada vez hay menos, etcétera, ¿no? Y por supuesto la hipocresía del gobierno de Arce, que aparece en los diarios con avisos diciendo, nosotros conseguimos, vamos a conseguir gasolina, primero decía, y ahora no hay. Tipo, o hay que hacer cola de 6 7 cuadras, durante horas, a veces toda la noche. Eh, Ahora dicen, sale ayer en el diario de acá, Los Tiempos, que debe salir en muchos diarios, en la tapa, Arce diciendo, no, no, el aceite, se consigue el aceite, justo cuando no hay aceite, cuando, porque se lo están llevando, como vos dijiste. Es decir, la hipocresía del gobierno tratando de ocultar, eh, que es casi imposible ocultarlo, porque la gente lo sufre personalmente, no es solamente lo que le cuesta. Bueno, eso quería decir. Gracias, Miguel. Y bueno, pasando al siguiente punto que también está relacionado con, y es parte incluso de la crisis que estamos viviendo. Bueno, hay una crisis política en el país que se refleja en estas elecciones fraudulentas, ¿no? Es importante caracterizar correctamente estas elecciones. Y es una discusión que también tenemos con varios compañeros, varias organizaciones que se reivindican de izquierda, que en general están viendo como si fuera una elección más, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí yo discuto mucho con el tema de que, bueno, no ninguno de los candidatos nos ofrece algo bueno para los trabajadores, ¿no? Me parece que en esta situación hay que profundizar este análisis y señalar que no es solo que ninguno nos ofrece algo bueno, ninguno representa a los trabajadores. Bueno, es evidente que ninguno es trabajador, ¿no? Ni obreros ni campesinos, en general todos los candidatos, todos los binomios más bien representan funcionarios
y empresarios, ¿no? Eso es lo que está plenamente representado en estas elecciones, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el problema no es que no solo no nos representan a los trabajadores del país, a ningún sector de los trabajadores, sino que además de esto, lo que pasa es de que todos los candidatos coinciden en que el que gane va a entrar a liquidar la economía popular, a hacer un ajuste mucho más profundo, a hacer un gasolinazo. O sea, es impresionante que en la demagogia ya nos están ofreciendo, bueno, yo voy a poner de gasolinazo lo que hace Manfred, 5% ya, ¿no? Y con carteles, ¿no? Carteles millonarios para decirnos que nos va a tirar un gasolinazo, ¿no? Y esa es su campaña electoral, o sea, es terrible, ¿no? Todos hablan de, bueno, eso, el tema de la devaluación, el tema de reducción del gasto público. Con esa excusa, lo que quieren hacer es, bueno, destruir nuestra educación, nuestra salud, destruir la inversión, la poca inversión pública que hay en el país, lo poco y lo pequeño que es el Estado boliviano y los derechos mínimos que garantiza, bueno, quieren liquidar totalmente eso y que verdaderamente lleguemos a una situación de sálvese quien pueda, ¿no? Y eso es lo que nos están ofreciendo, ¿no? Con otras palabras, adornándolo un poquito. Entonces es terrible esta situación de las elecciones. Es importante señalar eso, ¿no? No solo es que los candidatos no nos ofrecen nada bueno, los candidatos nos están ofreciendo que nos van a quitar el plato de la mesa, que van a liquidar la economía popular y que nos van a llevar a una situación mucho más crítica al 90% del país, a todos los trabajadores del país, ¿no? 90-95% de la población, ¿no? Entonces, eso es un punto central. ¿Y cómo llegamos a esta situación donde todos los candidatos tengan coincidencia plena en esto, ¿no? Y algo también que se expresó plenamente en ese, ese encuentro que hicieron, convocado por el Tribunal Electoral, donde blindaron las elecciones, ¿no? Algo un poco interesante y, bueno, no suele pasar ese tipo de encuentros a nivel internacional, donde blinden las elecciones, ¿no? Entre candidatos que supuestamente tienen grandes discusiones, ¿no? Más aún en la situación en que vive el país, donde supuestamente incluso serían visiones diferentes, extremas del país. Bueno, pueden blindar porque en realidad no son divisiones diferentes, ¿no? Simplemente la discusión y lo que quieren llevar a las elecciones es quién va a ejecutar, quién va a estar a la cabeza de este plan de ajuste. Un poco de matices quizás, un poco, no sé, algunas más privatizaciones, otros más corrupción, no todos van a estar distribuyéndose la torta de corrupción, ¿no? Incluso tal vez se la distribuyan en el Parlamento, ¿no? Pero en general están plenamente de acuerdo de que van a llevar un ajuste brutal contra los trabajadores. Todos los candidatos. Entonces es muy importante verlo, ¿no? Desde aquellos que tratan de mostrarse como de algún sector popular y alguna gente los ve así, que serían el MAS, Andrónico, Eva Copa, como los más derechistas, ¿no? Y bueno, toditos, ¿no? Manfred, Tuto, Doria Medina, Dun, a UCS también, Johnny Fernández, que de la derecha tradicional ahora aparece, entre comillas, en lo que llaman el campo popular. Bueno, el campo popular no existe ahí, ¿no? No hay representación del pueblo trabajador ahí y no hay nadie que siquiera levante lo mínimo de una reivindicación de los trabajadores ahí. Todos están totalmente de acuerdo con un ajuste brutal. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación donde no permiten la participación de nada alternativo, ¿no? De nadie que, por más que podríamos tener diferencias con algún sector, pero alguien que levante alguna posición, ¿no? ¿Cómo no hay alguna candidatura de gremiales? ¿Cómo no hay alguna candidatura feminista, por ejemplo? ¿Por qué no hay una candidatura ambientalista con tanta destrucción ambiental que tenemos en el país? Y obviamente no hay ninguna candidatura ni obrera ni campesina, ¿no? ¿Cómo estamos en esta situación? Pues justamente porque hay una ley electoral que, bueno, ya era muy restrictiva. Evo Morales la profundizó más, la hizo aún más restrictiva, y además de todo eso, estamos ante una situación donde, con todos los amarres y juegos que hacen entre el gobierno, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial, o sea, ahí hay amarres entre los distintos espacios de poder del país, entre las distintas instituciones, entre los distintos órganos de poder en el país, para garantizar unas elecciones donde se proscriba totalmente cualquier representación del pueblo trabajador. Parte de esto justamente fue el esfuerzo que hicieron las organizaciones indígenas originarias, distintas, variadas además, ¿no? Que no necesariamente estaban todos unidos, tienen sus diferencias también, pero que trataban de escribir una candidatura propia, avalándose en la Constitución. Lo cerraron, negaron total posibilidad de esto, y también ante la posibilidad de que pueda surgir alguna candidatura independiente de estas siglas de alquiler que se abrieron un poco ya que no tenían candidatos, ¿no? Bueno, el
Frente para Victoria y el PAMBOL también, ¿no? Bueno, al final el PAMBOL se fue con Evo y ahí liquidaron toda posibilidad de que les abran este espacio, ¿no? Pero bueno, ahí también prohibieron y proscribieron estas organizaciones con argumentos de la manga, o sea, con chicanería, con cuestiones leguleyas, pero arbitrarias, ¿no? Porque permiten otros y eliminan algunos, ¿no? Y donde en general hay una vulneración y una interpretación muy arbitraria de las normas y de la ley electoral, ¿no? Entonces realmente es una situación que tenemos que tener claro, ¿no? Si hubiera habido alguna candidatura de los trabajadores, aunque tenga la sigla, lo hubieran inhabilitado. De hecho, eso tenemos que tener claro, ¿no? Si hubiéramos estado con la sigla del Partido de los Trabajadores y hubiéramos ido a estas elecciones, con cualquier argumento nos hubieran inhabilitado. Y eso tenemos que tener claro. Son elecciones, es una ley electoral y más aún en este proceso terriblemente fraudulento, donde realmente no querían que haya ninguna representación de los trabajadores, no querían que haya ningún asomo de alguna alternativa, algo diferente, alguien que pueda romper este escenario y este marco que en general se muestra totalmente al servicio de profundizar la explotación, profundizar la destrucción de la economía popular, profundizar este ajuste y a partir de eso obtener grandes ganancias para las transnacionales, para los grandes empresarios, para la oligarquía y también para quienes estén administrando sus negocios a través de corrupción o a través de, bueno, que esa es la forma de volverse empresarios en este país, desde Doria Medina hasta Evo Morales, se vuelven empresarios pasando por el Estado, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma también pueden hacerlo. Entonces, frente a esa situación, realmente no podemos dejar de denunciar estas elecciones fraudulentas. No se puede callar este hecho, no son elecciones democráticas convencionales, sino realmente es una elección fraudulenta, organizada, blindada, como ellos dicen, para profundizar el ajuste antipopular en el país, para destruir más nuestra economía popular, para que suban más los precios, para que haya un mayor ajuste, el gasolinazo, la devaluación, para que realmente se destruya cada vez más la canasta familiar y aprovechar esta situación de crisis, de problemas, de crisis incluso política en el país para hacer pasar este ajuste. Y eso es lo que están brindando con estas elecciones fraudulentas que tenemos el deber y la necesidad de denunciar. Y como parte de esas elecciones fraudulentas vamos a encontrar cada día nuevos elementos de este fraude, ¿no? Hasta ahora no se sabe y no está garantizado quiénes serán los candidatos, todavía hay espacio para que puedan moverse. Bueno, ahí entra el tema de Evo, que parece que no sé, salieron estos últimos días a decir que podría ser el candidato de UCS, primero a la presidencia, luego de senador, dice que siguen discutiendo estos temas, todavía puede haber renuncias y habilitación de nuevos candidatos, modifican los plazos para esto, ahora hasta este jueves podría hacerse eso. Bueno, o sea, realmente estamos, ¿y por qué? ¿Cuál es el argumento para este jueves? Por la foto, ¿no? Porque la foto tiene que salir en la papeleta, ¿no? Entonces, para los cargos que no tienen fotos, senadores, diputados plurinominales, bueno, hasta faltando unos días para las elecciones van a poder hacer eso, ¿no? Bueno, oficialmente hasta 2 semanas antes de las elecciones. O sea, es decir, realmente es una chacota, como se dice, ¿no? O sea, es un chiste, es un juego el que están haciendo, porque en últimas ya la tienen ganada, ya han ganado al organizar estas elecciones fraudulentas, ¿no? De la forma en que las están organizando. Es necesario denunciar esto y realmente bueno, decir que es un asco estas elecciones que están realizando. Realmente no tienen nada de democracia de ningún tipo, ni siquiera democracia capitalista, burguesa. Son elecciones plenamente fraudulentas, totalmente antidemocráticas y como tal tienen que ser denunciadas y repudiadas por el pueblo trabajador. Y nosotros llamamos a este repudio general y la denuncia de estas elecciones fraudulentas, más aún por el objetivo que tienen, que es el de profundizar el ajuste y la destrucción de la economía popular. Miguel, ¿quieres complementar algo sobre esto? Es- no, lo único que sí, como decías vos, el jueves se vencería para el presidente y vice y diputados uninominales para que vayan en la foto. Eh, es todo grotesco, ¿no es cierto? Porque de los 3.000 y pico de candidatos que se inscribieron para todos los cargos, de diputado, etcétera, 2.000 fueron desaprobados. No, no. Pero
eso fue una maniobra de los partidos para poder elegir otros, porque evidentemente ni siquiera se quejaron los partidos que tuvieron la mitad, 2 tercios de los candidatos desaprobados. Y entonces ahora están negociando unos con otros. Bueno, ahora parece que el levismo está negociando con la UCS a ver si les pone candidatos. eh, y así están cambiando, cambiando. Todavía no se sabe cuáles son los candidatos a diputados. Eh, había organizaciones, eh, bueno, la COP, por ejemplo, llegó a decir que iba a tener candidatos con Arce, el ampliado que hicieron en Tarija. Ahora no dicen nada, no se sabe si tienen candidato o no tienen candidato, porque además el arcismo está hundido, es decir, parece que no va a tener voto. Bueno, todo está totalmente desequilibrado, ¿no es cierto?, confuso sobre las candidaturas, sobre qué va a ser. Y el otro elemento que hay es que gran parte de la población, alguna encuesta dijo que la mitad de la población, no tiene idea de quién puede votar y no confía en ninguno eh, de los candidatos oficializados. Esto no pasó en Bolivia hace muchísimos años, digamos, ¿no? Es decir, porque obviamente los reglamentos electorales siempre fueron eh, antidemocráticos en el sentido de que inscribir un partido o tenés que tener millones de dólares o ser amigo directo del gobierno para que inscriban un partido y para juntar 105.000 firmas que además las apruebe todas el Tribunal Electoral. De hecho, hubo muchos partidos que perdieron su personería. Pero esto ahora se agrava por la crisis y división del MAS, la confusión de la gente y mucha gente que ya no cree en ningún sector de los sectores del MAS. Entonces, esta vez, a diferencia de otras elecciones, donde gran parte de la población o votaba por el MAS o votaba, bueno, por algún otro, pero creían en alguno de las candidaturas, hoy gran parte de la población no tiene, y puede ser que voten después, pero nada más que por uno para que no gane el otro. Es decir, porque es la confusión total, no se entiende. Este, entonces, por eso es importante difundir esta posición de repudio a esta trampa electoral, este fraude que están haciendo, porque esto lo siente gran parte de la población, digamos, no, no. Eh, y por último, quería agregar lo que ya hemos mencionado, que por ejemplo, una organización sindical bastante importante, que es la Central Obrera Departamental de Cochabamba, que en su congreso departamental votó la necesidad de una alternativa de los trabajadores. Eh, lo, votó lo votó el Congreso, qué sé yo, pero eh, no tienen ninguna posibilidad de inscribirse, a pesar de que es una organización sindical importante, la principal organización sindical de Cochabamba. Este, entonces, bueno, después, claro, hay dirigentes oportunistas que negocian con uno o con otro, ¿no? A ver si le da una candidatura, algún puesto, pero esto fue una expresión de lo que sintieron las bases, eso es lo importante, de una central obrera departamental. En otros casos no pasó eso porque tampoco hubo congresos. Entonces, esto es importante, digamos, el hecho este es lo que siente la gente. Por eso es necesario este repudio eh, generalizarlo, ¿no es cierto? Que la gente entienda que estas elecciones son tramposas, no sirve y hay que luchar por elecciones de verdad, democráticas, para poder participar todas las organizaciones. Y por supuesto, por construir una alternativa del pueblo trabajador, ¿no es cierto? Sí, sí, Miguel, muy importante eso. Em, claro, porque si no hay también la pelea por la participación de las distintas organizaciones en todos los espacios donde se tiene que discutir, incluidos los electorales,
no se evidencie este fraude, ¿no? Ahí fue muy importante el esfuerzo que hicieron las distintas organizaciones indígenas originarias para presentar sus candidaturas y de esa forma también ayudarnos a mostrar claramente lo fraudulento de estas elecciones, porque bueno, no les permitieron presentarse, pese a que la Constitución lo avala. Y ahí también fue el peloteo, ¿no? No que vayan al tribunal al constitucional, el órgano judicial, no que vayan al tribunal electoral, y al final ambos les rechazaron, ¿no? Eh, pero bueno, eso fue muy importante. Y realmente si hubiera habido la candidatura, como dices, de los compañeros Fabriles y de la COD de Cochabamba, o también los mineros que en su congreso dijeron que tiene que haber el instrumento político de los trabajadores, si hubiera habido alguna de estas candidaturas, como digo, la eliminaba, ¿no? Como si hubiera habido alguna candidatura feminista, una candidatura ecologista, etcétera. ¿Por qué? Porque está blindada las elecciones, está blindado el fraude. Eso es lo que tenemos que entender y denunciar de estas elecciones, ¿no? Y justamente por eso es importante para todas las organizaciones luchar contra la ley antidemocrática, pero además de la ley, el régimen antidemocrático que existe en el país respecto al tema de las elecciones, ¿no? Y es parte de la lucha política de todas las organizaciones que se reivindican del pueblo trabajador, ¿no? Bien, organizaciones juveniles también, si hubiera habido alguna candidatura de ese espacio, lo habían inhabilitado, ¿no? Eh, bueno, pasemos al siguiente punto, ¿no? Justamente no hablamos mucho de Evo Morales en los anteriores puntos porque tenemos este punto especial para hablar de él. Y es importante considerarlo porque, bueno, todavía hay mucha gente que lo apoya, ¿no? Y también mucho de la política nacional se hace o a su favor o en su contra, ¿no? Y parte, también en Evo Morales se puede evidenciar este hecho de lo fraudulento de estas elecciones, ¿no? Porque por todo lado pasa el tema de la inhabilitación y la imposibilidad de Evo de presentarse. Con la candidatura de Pambol fue muy divertido, ¿no? Porque lo avalan a un lado, le rechazan al otro, al final lo terminan rechazando y muestran, ¿no? O sea, todo el manoseo sucio que se hacen en estas elecciones. Pero ahí es muy importante señalar lo siguiente, ¿no? Porque Evo también está denunciando estas elecciones como fraudulentas. Pero el problema es de que para él son fraudulentas solo porque él no puede participar. Y como tal, si le permiten participar en cualquier candidatura, con cualquier partido, con cualquier sigla, en cualquier espacio, pues ya dejarían de ser fraudulentas estas elecciones. Ese es un problema central que tenemos que ver en el caso de Evo Morales, porque estas elecciones no son fraudulentas porque no le permiten participar a Evo Morales, son fraudulentas porque no permiten participar a nadie que represente al pueblo trabajador. Y en este caso, la figura de Evo Morales, y hasta ahora, en el marco en el que se está discutiendo y debatiendo estos últimos elementos con la posibilidad de Evo candidato de UCS, muestran de que todavía pueden habilitarlo y todavía puede haber la candidatura de Evo en estas elecciones, porque en el manejo como se está realizando, al final Evo Morales es una pieza más de todo este fraude, ¿no? Que hasta el momento la tienen al margen porque por los amarres y los intereses que se juegan entre los distintos actores, pero en última, si es necesario, lo pueden habilitar sin cambiar en esencia el carácter fraudulento de estas elecciones y sin cambiar en esencia la proscripción generalizada que hay de cualquier representación y sobre todo cualquier política independiente desde el pueblo trabajador frente al ajuste que nos quieren imponer. Entonces, en ese marco, si pensamos solo en el tema electoral, bueno, Evo es parte de estas elecciones fraudulentas. Pero es más, retrocedamos un poco. Primero, sobre el tema de la ley electoral, como decíamos, antes ya era antidemocrática la ley electoral que la hizo Banzer en su momento. eh, Evo Morales incluso criticó esto en el sentido de cómo ellos no les permitieron tener una candidatura al movimiento campesino, al movimiento vocalero en su momento, y cómo solo pudieron conseguir la candidatura comprándose una sigla, la sigla del MAS, porque esa sigla fue comprada, ¿no? Esa es parte del sistema tan antidemocrático en el país donde hay siglas de alquiler, siglas de compra y venta, que así se juega, ¿no? Entonces ellos lograron vulnerar la proscripción comprando una sigla y recién lograron legalizarse como tal después de estar en el gobierno, ¿no? Algo que en su momento incluso el mismo Evo señaló. Pero es más, Evo no solo mantuvo esos aspectos tan restrictivos de la ley, sino que los profundizó en varios sentidos, ¿no? Como que, bueno,
podríamos entrar en un detalle, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, él fue diputado y candidato a presidente, hoy en día no se puede hacer eso, porque Evo no quiere que vuelvan a surgir candidaturas populares, representantes, líderes populares que puedan irse potenciando y creciendo de esa forma entre varios otros elementos, ¿no? El tema de la necesidad de hacer congresos ante el órgano electoral, renovar las firmas, algo que no se cumple, ninguno ha cumplido, varias cosas más, ¿no? Entonces, profundizó más el tema antidemocrático y proscriptivo. Y además mantuvo ese elemento de que prácticamente para legalizar una candidatura, una nueva sigla, tienes que pasar por un aval de ya sea del Tribunal Electoral, alguien que realmente apoya una determinada candidatura, o con aval del gobierno, ¿no? De una u otra forma. Y además de que sean costos excesivamente altos por los requisitos y la forma de cumplir estos requisitos que exige la ley, ¿no? Donde realmente es una cantidad muy elevada de firmas que se requieren, que ni siquiera son firmas de apoyo, ¿no? Sino son inscripción de militantes. Prácticamente todo el país tendría que estar inscrito como militante si realmente se cumple a rajatabla esta ley, ¿no? Es muy elevado eso y la forma en que puede vulnerarse esto y eliminar por parte del tribunal firmas es terrible, ¿no? De esa forma, bueno, con aval del tribunal se puede cumplir esto y, bueno, cuánto dinero correrá por ahí, ¿no? Entonces nos pueden comentar la gente de Pambol o Nueva Generación Patriótica, ¿no? A quienes nunca los vimos recogiendo firmas en el país, pero aparecieron con la sigla directamente, ¿no? Bueno, parte del régimen antidemocrático que Evo lo profundizó. Pero es más, porque acá no solo se trata de las elecciones fraudulentas como una cuestión aparte, aislada, ¿no? Sino estas elecciones fraudulentas se hacen para profundizar el ajuste contra la economía popular. Entonces ya señalamos claramente que este ajuste parte del saqueo que hay del país, de nuestros recursos naturales, de la producción que hay en el país, lo que involucra la quema, la contaminación de nuestros ríos y en general toda la destrucción la extracción de recursos del país. Todo para sacar recursos y enriquecer a unos pocos. Bueno, ¿qué hizo Evo Morales cuando fue gobierno? Permitió que las transnacionales sigan en el país hasta que se acabaron, se secaron el gas. Logró que, producto de las grandes movilizaciones, él les dio la concesión de en lugar de irse, paguen un poquito más de impuesto. Y se quedaron chochas las transnacionales haciendo el renegocio, saqueando el país y acabándose nuestro gas, ¿no? Sin invertir, sin siquiera para tener nuevos yacimientos de gas. Bueno, eso fue parte del gobierno de Evo Morales. Y bueno, Evo Morales pactó con la oligarquía estaba chocha con Evo Morales, dijeron, le regalaron un caballo millonario, dijeron que nadie había hecho tanto por Santa Cruz como él, no se referían al pueblo cruceño, al pueblo de Santa Cruz, a los trabajadores, se referían a la gran oligarquía, ¿no? Porque realmente nadie hizo tanto por ellos, les dio incluso vía libre para que quemen y avancen por nuestra Amazonía, agarrándose nuevas tierras, les perdonó lo que había sido planteado en la Asamblea Constituyente, el 2003 también de una revolución agraria, el limitar y prohibir el latifundio, bueno, pues continúa plenamente el latifundio en el país y se está expandiendo incluso en contra de la Constitución, ¿no? Bueno, todo eso fue parte del gobierno de Morales, pero es más, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice? Porque él aparece incluso por sus seguidores y en sus medios como defensor de la economía popular. Pero ¿qué dice, por ejemplo, del saqueo que hay de los dólares, del problema de la gasolina? Vamos con la gasolina. Evo Morales lo que dice es que, bueno, yo dije, ¿no? Que había que quitar esa subvención ya hace muchos años. Ese fue el problema del 2010, donde Evo nos quería poner un gasolinazo, ¿no? Entonces él ratifica su decisión y dice, bueno, ustedes no quisieron y ahora hay crisis por eso, ¿no? Entonces, si él entra, va a hacer lo que tenía que hacer en el 2010, gasolinazo. Está claro ese tema, ¿no? También habla del problema del dólar y dice que, dijo en algún momento hay que sincerarse, etcétera. Vendría la devaluación también con él. Respecto al tema o sea, de poder, fue muy emblemático, ¿no? Porque, bueno, la demagogia de García Linera de agarrar y decir hay que agarrar a los empresarios del cuello, algo que él nunca hizo, pero Evo Morales salió rápidamente a decir, no, 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 a los empresarios se los respeta, son compañeros, no sé qué. En su gobierno nunca, dijo, en el gobierno de Evo nunca se hizo eso y no se hará, ¿no? Entonces, que sigan sacándose los recursos en vez de garantizar el abastecimiento en el país, que lo sigan exportando, que sigan sin pagar impuestos o pagando miserias de impuestos, que sigan saqueando todo, ¿no? La soya,
el aceite, la carne, aunque en Bolivia no haya para comer y para comprar estos productos, ¿no? Bueno, esa es la política de Evo Morales en general, ¿no? Y tenemos que ver que justamente por eso la razón de la exclusión de Evo Morales no es por el tema de que él sea diferente a, a los planes que ya tienen y él podría estar al margen de estas elecciones fraudulentas. No, es simplemente por un ajuste, por un conteo y por una cuestión mucho más superficial de politiquería, ¿no? Porque en lo profundo, en lo fundamental, están de acuerdo. Y es por eso que hoy en día no sabemos todavía si realmente continuará esta exclusión de Evo Morales de estas elecciones. Puede que aparezca, como o como hubo los rumores estos últimos días, como candidato a senador por UCS o a la presidencia por UCS, o que aparezca nuevamente con Andrónico, que al final él vaya a la cabeza del partido de Pazzi, o cualquier otra variante, ¿no? Que pueda suceder, incluso con algunos de las otras siglas, ¿no? Entonces, es eso tener muy claro y es esa la discusión que tenemos que plantear. Y a los compañeros, compañeras que puedan creer todavía en Evo Morales, plantearles y que se discuta eso. ¿Cómo se va a solucionar la economía popular con Evo Morales? ¿Qué se va a hacer para solucionar esto? Y bueno, no hay, o sea, no hay una respuesta para eso porque él tiene la misma política que los neoliberales, que Arce, que Andrónico y compañía. Entonces, es por eso la necesidad de organizarnos y tener una alternativa propia de los trabajadores, que no pasa ni por Evo Morales, ni por ninguna de las otras fracciones masistas, y mucho menos por los vendepatrias de la derecha. Por eso necesitamos una organización propia y en este caso y en este momento lo que necesitamos con mucha fuerza es unirnos y comenzar la unidad de los distintos sectores que se reivindican del pueblo trabajador con los distintos sectores que quieren luchar y que quieren defender la economía popular. Bueno, unámonos en conformar estos comités de defensa de la economía popular. Luchemos en ese espacio y vamos construyendo una alternativa, vamos construyendo una opción, este espacio tan necesario, una alternativa del pueblo trabajador que tenga su propia voz y que pelee en todos los espacios contra el ajuste y contra todas estas arbitrariedades y todos estos abusos e injusticias que están lanzando y cometiendo y lanzando terribles ataques contra el pueblo trabajador. Entonces, esa sería nuestra posición y es importante esta discusión respecto a Evo Morales. Y bueno, Miguel, si quieres profundizar o añadir algo más. No, está bien. Me parece que efectivamente es así. Con Evo Morales es un fraude. Además, él mismo fue el que obligó también a organizaciones a aceptar al Arce en su momento. Y ahora, claro, todo le echa la culpa al Arce de todo. Este, pero Evo está negociando con cualquiera para poder ser candidato, acepta a cualquier partido. Bueno, No importa que venga de la derecha, ¿no? Tu cámara está claro, muy arriba, Miguel. perdón, sí. Ok, sí. Bueno, no, eso. Además, claro, coincidimos. Ujú. Sí, muy, muy importante eso. Una cosita, bueno, a propósito de lo que dices, ¿no? Bueno, el argumento que se señala para excluir a Evo de las elecciones muchas veces es un tema judicial, ¿no? Bueno, los delitos que probablemente son muy ciertos de pedofilia, etcétera, con Evo Morales, ¿no? Pero ahí también hay un tema, ¿no? Y claro, como dices, se puede aliar, por ejemplo, con UCS, ¿no? Y los crímenes de la UCS fue estar en los gobiernos neoliberales, incluso con Goni en su momento, con Banzer, reprimiendo y matando al pueblo trabajador, ¿no? Bueno, él no tuvo tantos juicios, pero por su parte, Manfred Reyes Villa, Tuto estaban enjuiciados por los problemas, la Claro, corrupción y varias cosas que hicieron, y Evo Morales fue el que le perdonó esos juicios, ¿no? A Manfred incluso se lo habilitaron y le hicieron toda una maniobra para que pueda volver de alcalde a Cochabamba, ¿no? Tuto en su momento, igual, o sea, con la excusa del mar, a Tuto y a Mesa le perdonaron juicios por claro, vendepatrias, ¿no? Y por hechos de corrupción en el proceso de vender la patria, ¿no? Doria Medina se enriqueció y toda su riqueza, bueno, la gente dice es empresario, no sé qué, pero ¿cómo se hizo empresario Doria Medina? Robando al Estado. Se hizo empresario cuando era ministro, ¿no? Y se compró lo que privatizó, lo que vendió el país, él mismo se lo compró, ¿no? Corrupción de la peor forma y deberían estar toditos ellos con juicio, ¿no? Y toditos también, toditos ellos también deberían estar proscritos, ¿no?
Entonces, bueno, al final se acuerdan entre ellos y más bien entre los corruptos, entre los que robaron al país y cometieron un sinfín de atropellos en contra de toda Bolivia, de todo el pueblo trabajador. Bueno, ellos son los que nos proscriben al resto, ¿no? Ellos son los que impiden que haya una candidatura de alguien, y como dicen muchos, ¿no? Alguien nuevo, alguien que sea diferente a toda esta basura de gente, ¿no? Bueno, está ¿no? proscrito, ¿no? Y no lo permite. Y Evo también es parte de esto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, de esta forma vamos concluyendo el programa, ¿no, Miguel? Así es. Bien, muchas gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos y nos veremos la próxima semana con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%